opresivas históricamente. Entonces, sí es muy necesario revisar desde el diseño, la planeación, la ejecución, la dotación de recursos y la evaluación a los programas, que es en lo que la compañera María Eugenia Romero está insistiendo. En presupuesto este tema no es exclusivo del tema de género, el poder medir la eficacia de las políticas, digamos, en seguridad, ¿no? Tú aumentas el dinero y pues te tienes que fijar metas específicas de reducción de delincuencia en algún aspecto, ¿no? A veces no es fácil tener la información, tener la seguridad del diagnóstico, pero es sumamente importante trabajar, profundizar para lograr desarrollar esos indicadores que permitan las certezas. A veces las instituciones generan el orgullo de institución. Yo recuerdo mucho alguna reunión en la historia que asistí con personas del metro de París, que ellos recordaban críticamente cómo había una época que estaban muy orgullosos de su gallina, decía, pues la gallina más hermosa, tiene unas plumas preciosas, un pico dorado, pero no da huevos, ¿no? O da unos huevos muy chiquitos. Y a la gente lo que le interesa no es que la gallina esté muy bonita, sino que los huevos que da sean los que la gente necesita. Entonces, aquí está el tema de cómo diseñar tu actividad, de qué vas a tratar de mejorar, modificar con el dinero público que te están dando, con las acciones que realizas cotidianamente, para incidir en cosas que son complicadas, que tienen una inercia histórica, que son rupturistas de conductas que están normalizadas, que están vistas incluso como lo correcto y que hay que justamente ir modificando, ¿no? Entonces implica desde impactar la conciencia, impactar el diseño, la participación en la programación, en la realización de los planes. Es sumamente importante la participación de las mujeres porque solo ellas pueden ver desde sus ojos lo que está bien o mal. En la ciudad, por ejemplo, podemos diseñar avenidas y si son de 8 carriles para cruzar los ejes viales y ponemos tiempo de semáforo para que un joven o una joven no embarazado lo crucemos con relativa facilidad, si ya pones a una mujer embarazada a cruzarla o cargando una carriola con un niño, con 2 niños en la mano, a lo mejor los segundos que se requieren para hacer el traslado de una banqueta a la otra con seguridad, o si te dan vuelta por un lado unos y por otro lado otros, lo que parece muy bien hecho una calle, sencillamente un dinero invertido en infraestructura que se desarrolló bien de acuerdo con los criterios ingenieriles y técnicos adecuados. Sin embargo, no tuvo los ojos de una mujer embarazada o de una mamá que tiene que traer de la mano 2 o 3 niños para poder hacer con seguridad esos movimientos. Entonces, sin duda todo el presupuesto de la ciudad puede ser revisado, cosas tan aparentemente ajenas como hacer vialidades que todos usamos, ya no se diga políticas de seguridad, de educación, de salud, de cultura, de vivienda, de desarrollo regional dentro de la propia ciudad. Si le damos una dimensión metropolitana al asunto y vemos las mujeres que van y vienen en esta zona metropolitana, incluso en la zona megalopolitana, ¿no? Hay mujeres que vienen de Puebla o vienen de otras entidades que ya no están en la zona, que vienen a trabajar por periodos, se van. También hay hombres que hacen esto, de Morelos, de Cuernavaca, que se quedan en la semana y se van el fin de semana, de Oaxaca. En fin, sí es muy necesario revisar los objetivos, pero bueno, en la ciudad se ha puesto un pie en la puerta, como decía María Eugenia Romero, de los inicios de la actividad de ellas, y creo que se está pues propiciando la posibilidad de que se profundice y se lleve adelante
estos trabajos con más certeza, ¿no? De nuestra parte, pues solamente insistir en que estamos completamente abiertos a hacer estudios de géneros, tenemos que hacerlo, no solo estamos abiertos, es nuestra obligación, pero sí necesitamos la cooperación, la participación directa de mujeres, pues ya logramos la promesa de que así va a ser, y siempre la participación del CELIG nos ayuda mucho, nos permite tomar realidad. Gracias, Marta, por tomarnos en cuenta y estar acompañándonos en esto. Y pues no quiero decir mucho más. La propuesta que hicimos consiste en que lo que más se pueda asignar desde el principio a la Secretaría está bien, pero sabemos que hay una competencia con muy buenos argumentos de todos los participantes para tener más recursos, ¿no? Las dificultades de gobierno que se enfrentan siempre son grandes, hay urgencias, los recursos nunca son suficientes y sin embargo está planteado el tema de la equidad, la igualdad de género, para no decir equidad, como un asunto sumamente importante, pero hay una rendija que ofrece la dinámica de las realizaciones del presupuesto, que consiste en que en los años pasados recientes se ha recaudado más de lo que se ha ejercido, y ese remanente que queda ha sido significativo, en ningún caso ha sido menor a 7, 8 mil millones de pesos en los últimos 6 años, por ejemplo, y si estamos hablando de que a la Secretaría de la Mujer se le dan 236 millones, vamos a decir que darle otros 236 aprovechando esos remanentes, pues no sería tan imposible ni tan descabellado. Son recursos que quedan del ejercicio fiscal que ya terminó y que ya no se ejercieron en el plan que originalmente se habían asignado y que puede en el futuro funcionar. Esto fue en el pasado. El reto de este gobierno, como siempre ocurre, el presupuesto no deja de ser una, permítanme usar la palabra, no quiero ser superficial, una aventura en el sentido despectivo de la palabra, es que se inicia con un proyecto de programas y gastos que se han de realizar, pero hay que hacer licitaciones, hay que tener éxito en ellas, las obras se deben concretar a tiempo. Cuando se habla de gastar 236 mil millones, que es el de este año en la ciudad, pues es un asunto, ya no se diga en el país, que son 6.9 billones, o sea, millones de pesos en el que intervienen cientos de miles de funcionarios y ciudadanos y empresas y etcétera. Siempre tiene un grado de incertidumbre que se pueda lograr al 100%, pero se logra un gran porcentaje, y aprovechando esa situación de que se recauda algo que al final, por X o Y razón, no se alcanzó a concretar y que históricamente no ha sido despreciable, es decir, se ha ocupado miles de millones de pesos, y lo digo con toda precisión, el último fue de 14.500 millones de pesos, pues quitarle 200 o 300 millones, no para hacer parches, hay que pensarle bien para qué, ¿no? Que las diputadas y el Poder Ejecutivo en sus ámbitos, nosotros ayudaremos, para que hacer programas bien hechos se pueda aplicar, pero ahí hay una posibilidad de fortalecer las finanzas de la Secretaría de Mujeres y las tareas para ir creciendo en los recursos y en los trabajos orientados a esta función, ¿no? Muchas gracias. Le agradecemos al maestro Mario Cepeda su intervención y le vamos a ceder ahora la palabra a Yasmín Pérez Haro, que viene de la Secretaría de Mujeres, directora general de Igualdad Sustantiva. Gracias.
Hola, buenas tardes a todas. Les prometo ser muy breve, porque sé que esto se va alargando, pero como tengo 10 minutos, voy a tratar de concentrarme en una parte en la que creo que no, bueno, no sé ustedes, pero siempre tenemos como la impronta de no solo el qué, sino cómo le hacemos, ¿no? Primero quiero de verdad felicitar el esfuerzo del CELIC de que tengamos este espacio para la reflexión y la discusión que obviamos de repente porque llevamos, como bien dice Maru y dijo más temprano Paz, no es una conversación nueva, es una conversación que tenemos por lo menos desde hace 20 años. Y entonces Paz, por ejemplo, nos habló desde una pauta de una política marco, de dónde venimos, ¿no? Los distintos hitos en términos de la línea de tiempo. Maru haciendo además la precisión del papel que han tenido los movimientos feministas para que estemos aquí. Sin embargo, también creo que hay que mirar críticamente dónde creíamos estar ahora, ¿no? Ya hicimos un recorrido de dónde venimos y es ahora estamos donde creíamos que íbamos a estar. Creo que la respuesta en términos estrictos es no necesariamente, ¿no? Para no ver el vaso medio vacío ni completamente lleno, yo diría que no necesariamente. Y entonces, ¿dónde realmente estamos? ¿No? Creo que frente a desafíos de muchos niveles y de muchos alcances, sobre todo porque, primero, la coyuntura. Ya cumplimos casi un año con esta nueva administración, un cambio de gobierno que ha implicado todo un cambio y una rotación de personas que ocupan espacios de toma de decisiones, de planeación, de presupuestos, etcétera, y ha llevado su tiempo, digamos, que todo se acomode con consecuencias de un poco sí renovar el proyecto, pero también de retrasar muchos procesos y que tenemos que colocar también en la mesa. A mí, en términos de la presentación, yo les pediría que nos fuéramos hacia el final. No en la última, en la que está después. Eso tendremos, ahorita regresamos a los desafíos. Ahí, ¿no? Ahí, en este punto. Creo que en este punto tenemos como un elemento de consenso y es mirar que tenemos un robusto marco normativo, no solo a nivel federal, creo que no es tan robusto en la Ciudad de México en términos de la materia, pero que todavía podemos nosotras aspirar incluso a robustecerlo. A propósito que escuchábamos más temprano de la iniciativa que presentaron las diputadas Paula Soto y Valentina Batres, que además es uno de los desafíos porque nosotras efectivamente no contamos con presupuesto etiquetado y es uno de los problemas que de repente tenemos, a pesar de que el marco federal sí lo plantea. Por otro lado, es reconocer la necesidad de una aproximación técnica. Y cuando digo aproximación técnica a los presupuestos públicos con perspectiva de género orientado a resultados, no estoy hablando de una pauta tecnocrática de la política pública que discursivamente robustece mucho pero en términos de resultados se ve muy poco. Lo digo porque sí necesitamos indicadores, sí necesitamos establecer las líneas base de cómo estamos. Un elemento, por ejemplo, que me dejó muy claro en la presentación de Paz, es que el presupuesto puede ser principio, sin duda alguna, en la lógica del ciclo de la política pública, pero también es resultado del diagnóstico, es resultado de la priorización de los problemas públicos por parte del Estado. Y de repente esta parte de la priorización y del diagnóstico lo obviamos, es decir, como si tuviéramos una especie de consenso y todas las personas estuviéramos claras de cuál es nuestro punto de partida en nuestra línea base. La verdad es que no es cierto. La verdad es que la Secretaría de las Mujeres, que arrancamos formalmente en enero de este año, con además 2 pautas, y ahí sí, déjenme
muy rápidamente hacer un paréntesis. ¿Cuál es la diferencia sustantiva entre el Instituto de las Mujeres y la Secretaría de las Mujeres? Es que ahora digamos que sumamos atribuciones y facultades que antes no teníamos. Antes como instituto teníamos un carácter fundamentalmente normativo, ¿no? Y ahora conservamos afortunadamente esa pauta, atribución y facultad normativa como cabeza de sector en materia de políticas de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y por otro lado ahora nos permite contar con recursos para la operación de programas, por ejemplo, ¿no? Pero seguimos siendo cabeza de sector y seguimos siendo el ente público responsable de dar el seguimiento de las políticas de igualdad y de vigilar también de la mano de la Secretaría de Finanzas la planeación, digamos, y ejercicio del presupuesto público con perspectiva de género. Es importante decirlo porque de repente no se entiende bien cuál es el papel de la Secretaría de las Mujeres y sobre todo cuando estamos hablando de presupuestos públicos que pareciera que estamos hablando de dinero para las mujeres. No estamos hablando, cuando estamos hablando de presupuestos sensibles al género, no estamos hablando de presupuesto o dinero para las mujeres. Estamos hablando de un instrumento del Estado para revertir las desigualdades estructurales y acortar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. Pero bueno, cierro este paréntesis y regreso a la idea de que tenemos cuando decía yo lo de la aproximación técnica, también es un asunto de método. Tenemos nosotras, hacemos este seguimiento desde 2008, pero es desde el 2016 que contamos con, muchos de ustedes aquí conocen el CIMIG, que es el sistema para darle seguimiento al presupuesto de resultado 13, que no es más del 1% realmente lo que se ejerce. Tenemos graves problemas en materia de los desafíos que esto representa. Solo para darles un dato, solo en el balance que ustedes pueden bajar el último informe, todavía no tenemos el informe del tercer trimestre, pero tenemos ya el balance de enero a junio de 2019 y de 82 entes, en realidad solo 81 reportaron presupuesto asignado, que no etiquetado en resultado 13, pero con una cantidad de ambigüedades y de inercias institucionales. Debo decirles además que, por ejemplo, la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social, perdón que los balconé aquí, pero Civiso, Cultura y Turismo no presupuestaron presupuesto asignado para 2019. Es un gran tema, y es un gran tema a propósito de lo que de otro elemento que quisiera plantear aquí. Y aún así, hablando de resultado 13, estamos hablando apenas el 1% del total del presupuesto público asignado, que no necesariamente es el único presupuesto que está orientado, que tiene un efecto efectivo en acortar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, y también nosotras lo sabemos. Pero yo les decía, partimos de algo que pareciera que está dado, que es el diagnóstico, una línea base. La realidad es que cuando nosotras arrancamos, dijimos, bueno, somos la Secretaría de las Mujeres, ¿quién sino la Secretaría de las Mujeres tendremos que saber quiénes son, cómo están y dónde están las mujeres en la Ciudad de México? Hicimos ese ejercicio porque, aunque parezca obvio, no teníamos el cuadro completo y todavía estamos actualizando ese diagnóstico. Como ustedes saben, sobre todo porque veo aquí muchas aliadas y aliados que nos acompañan en los distintos entes públicos, sobre todo en alcaldías, en lo que estamos haciendo de los foros de consulta para la construcción del Programa Especial de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación entre Mujeres y Hombres, de lo que podría ser este Programa Especial 2019-2024.
Y una pequeña aproximación que pedimos a nuestras aliadas y contrapartes en las alcaldías es que arrancar estos foros de consulta ciudadana a mujeres con una pequeña aproximación diagnóstica de quiénes son y cómo están las mujeres en la alcaldía, y la verdad pues ha sido todo un desafío, ¿no? Ha sido un desafío para nosotras y para las propias personas responsables, porque la verdad es que no teníamos ese nivel, digamos, esa fotografía del momentum con el que estamos arrancando. ¿Por qué es importante esto? Porque si no sabemos cuáles son los problemas públicos que afectan diferencialmente a hombres y mujeres, es muy difícil que el presupuesto público que estamos asignado a programas, proyectos y acciones de gobierno tengan el efecto que pretendemos que tenga, ¿no? Porque lo que sí necesitamos desde hace 20 años es tener la certeza de que este presupuesto asignado a ese programa, a esas acciones institucionales, etcétera, tendrán el efecto, ¿no?, del avance de los derechos humanos de las mujeres, de acortar las desigualdades entre hombres y mujeres y revertir las desigualdades estructurales. El problema es que ni siquiera estamos ciertas y ciertos de cuáles son los problemas públicos y cuáles son prioritarios, en función de qué datos, etcétera. De ahí las aproximaciones técnicas en materia de indicadores cualitativos, cuantitativos y todos los muchos indicadores que ya existen y que podríamos realizar son fundamentales. Y esto en un marco de un proyecto político, porque también hay que decirlo, los presupuestos efectivamente no son neutrales al género y no son neutrales a la política. Impulsan y articulan y concretan o no proyectos políticos. Se supone que estamos frente a un cambio de régimen que está orientado por una pauta de justicia social y de justicia de género, quisiéramos pensar, con un enfoque basado en derechos y en la ruta de la erradicación de las desigualdades estructurales. Si así fuera, la forma en la que estamos planeando, presupuestando y orientando el presupuesto tendría que estar dirigido necesariamente en esa ruta para concretar este proyecto. Y no me alargo mucho, solo quiero decir en las anteriores, donde dice desafíos, ¿sí?, para ser muy puntuales y después podemos pautar muy claramente qué es lo que queremos decir. Bueno, establecer una relación entre los compromisos de gobierno, a propósito de lo que les acabo de plantear, y las dificultades de traducirlo eficazmente en la forma en la que se planea y se ejerce el presupuesto público. Ahí es donde tenemos de verdad que ampliar y reforzar la interlocución. El papel de la Secretaría de las Mujeres está también en facilitar estos procesos con nuestras aliadas y aliados en los entes públicos y particularmente en las alcaldías. Precisar de nuevo que no se propone la elaboración de presupuestos por separado, de bolsas de dinero dirigidas a mujeres, a menos que lo requiera la ponderación del problema público y las acciones afirmativas que nosotras estuviéramos ponderando. Se debe de considerar de modo más efectivo presentar análisis desde el punto de vista de la rendición de cuentas, la transparencia y la participación democrática de los procesos presupuestarios. La verdad es que nosotras lo acabamos de experimentar, estamos en pleno POA, ¿no?, y el POA tiene una impronta que está muy lejos de la planeación, muy lejos de la ponderación de los problemas públicos, muy lejos de los análisis de género, muy lejos de la priorización. Hay que decirlo en voz alta. Y nosotras, nuestro papel es colocarlo en la mesa, pero además fortalecer estos procesos. Es decir, nosotras no estamos solo en la crítica y decir, no, qué terrible, no se está planeando, etcétera. Es ¿cómo le hacemos para que, a pesar de las inercias institucionales, de los tiempos tan cortos y tan acelerados, cómo podemos potenciar un trabajo colaborativo que coloque en la mesa estos problemas públicos con un análisis de género? Ya lo habían dicho más temprano, necesitamos presupuestos etiquetados, es una prerrogativa en el marco normativo federal, pero no en la Ciudad de México, y eso para las compañeras y compañeros, sobre todo, por ejemplo, de las unidades
autoridades de igualdad sustantiva, las y los compañeros de las áreas de administración y finanzas en las alcaldías, de repente les cuesta tener los argumentos en términos de marco normativo en la mesa para poder hacer manita de puerco y decir, no, bueno, sí como no, nada de que nos echan para atrás y de que todo es transversal. Ya lo hemos dicho por décadas, lo han dicho las feministas que nos antecedieron, quienes somos y quienes vendrán, que no hay instituciones ni presupuestos públicos neutros al género. Hay otras cuestiones que les puedo dejar, pero a mí me gustaría irme en la parte de dos principios, y a propósito de una de las preguntas que había planteado una compañera más temprano, Paz, no sé si está ahí, ando medio como contor. Sí, la anterior, justo la anterior, ahí, y es… tenemos una pauta más o menos general para quienes conocen los análisis del presupuesto público. Hay una pauta particular sobre el análisis del presupuesto público desde la perspectiva de género. Hay matrices, hay indicadores, hay preguntas, etcétera, que además aquí se quedará la presentación, pero hay dos principios que yo les propongo que no dejemos fuera, y es una, la estimación por individuos y no solo por hogares. Se hace la estimación del impacto del presupuesto público pensado de repente en la diferenciación entre hogares pobres y hogares ricos, está bien, pero dentro de los hogares esta idea de yin-yang, de yo soy proveedor y yo administro muy bien y reparto democráticamente al interior de los hogares, no existe. Necesitamos ver de qué forma esta estimación del impacto del presupuesto público impacta de forma diferencial a hombres, a mujeres, a personas jóvenes, a niñas, a niños, a adolescentes, a personas mayores, a personas con discapacidad, etcétera, al interior de los hogares. Si no hacemos esta estimación, estamos perpetuando desigualdades de género, de generación, etcétera. Y finalmente, el reconocimiento sistémico de la contribución del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Lo hemos dicho ya de forma reiterada, lo hemos planteado así y lo decimos discursivamente, pero ¿qué significa esto? Significa reconocer ya en algunas estimaciones respecto a cuál es la aportación específica que representa el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que generalmente realizan las mujeres en sus hogares, representa casi un 23% del Producto Interno Bruto, ¿no? Y eso representa un subsidio a costa del trabajo no remunerado de mujeres de todas las edades y condiciones a el trabajo remunerado. Eso es, de entrada, es un subsidio, ¿no? No hay Estado que pueda pagar el trabajo no remunerado doméstico de cuidados en los hogares. Pero entonces, ¿cuáles son los mecanismos institucionales, sociales y culturales para reconocer, redistribuir, reducir esta carga asimétrica del trabajo doméstico y no remunerado? Y otro elemento, cuando yo les estoy diciendo y les estoy planteando el subsidio del trabajo no